Ensalada verde de lechuga y manzana sin azúcar, ideal para diabéticos. Ojo pues, porque lo que vamos a preparar hoy es una ensalada fresca, ligera y llena de vida, de esas que uno prueba y dice, vea pues, esto sí es comer rico y saludable al mismo tiempo. Arrancamos con una lechuga verde lisa y bien fresca. La lavamos muy bien, hoja por hoja, sin afán, y luego de manera natural la ponemos a desinfectar en agua con vinagre blanco. Aquí ponga cuidado que este paso es clave para que la ensalada quede limpia y segura. Mientras la lechuga se desinfecta tranquilamente, seguimos con los demás ingredientes. Continuamos con 2 tallos de apio. Estos los lavamos muy bien, retiramos esas hebras largas que a veces son incómodas al comer y luego los cortamos en cubos pequeños. El apio es de esos ingredientes que uno aprende a querer porque es súper refrescante, ayuda a desinflamar y aporta un crocante delicioso. Díganos por ahí en los comentarios, ¿a ustedes les gusta el apio crudo así en ensalada, cierto? Ahora usamos 50 gramos de almendras enteras. Con ayuda de una tabla de picar y un cuchillo las cortamos en trozos pequeños. Este ingrediente nos encanta porque aporta grasas buenas, proteína vegetal y una textura espectacular. Además, da saciedad, algo muy importante cuando se busca cuidar la alimentación. ¿Las prefieren más grandes o bien picaditas? Vea pues, cuenten. Bueno, pues ya que está disfrutando este pedacito del video, aproveche y suscríbase. No espere a que el video se acabe, hágalo ahora mismo. Así no se pierde ninguna de las recetas ricas, saludables y para toda la familia que subimos todos los días. Seguimos con 2 manzanas verdes. Estas las lavamos muy bien, las cortamos en rodajas y descartamos el centro o corazón. Luego las cortamos en cubos pequeños. La manzana verde es de nuestras preferidas porque aporta un toque ácido natural, fibra y ayuda a regular el azúcar en la sangre. Aquí va otra pregunta, ponga cuidado. ¿Les gusta más la manzana verde o la roja en las ensaladas? Ahora sí, es momento de retomar la lechuga. La sacamos del agua, la secamos muy bien, con paciencia porque una lechuga seca hace toda la diferencia. Luego, con las manos bien limpias, la cortamos en trozos pequeños, sin cuchillo, para que conserve mejor su textura y frescura. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agregamos la lechuga, la manzana verde, el apio y las almendras. Solo con ver esta mezcla ya se siente lo fresco y natural, ¿cierto? Reservamos la ensalada un momento y en otro recipiente preparamos el aderezo. Agregamos el jugo de 2 limones, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, que este condimento es mi preferido porque cuida el corazón, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida que ayuda a activar los sabores y la digestión. Batimos muy bien hasta formar una mezcla suave y homogénea, sin afanes. Hágale pues. Finalmente incorporamos el aderezo a la ensalada y con una cuchara grande mezclamos suavemente asegurándonos de que el sabor del aderezo se reparta de manera pareja y abrace cada ingrediente. Aquí no se revuelve fuerte, aquí se mezcla con cariño, ¿cierto? Para que quede todo perfecto. Listo, servimos y a disfrutar. Esta ensalada se puede acompañar con pollo a la plancha, pescado, huevos o simplemente disfrutar sola como una comida ligera, refrescante y nutritiva. Si esta receta les gustó, si les dio ideas nuevas o si la van a preparar en casa, déjenos un comentario. Cuéntenos qué ingrediente les gusta más o qué le agregarían ustedes. Regálennos un me gusta y suscríbanse al canal de las ensaladas para seguir aprendiendo recetas fáciles, ricas y conscientes. Vamos pues, que aquí seguimos cocinando con amor, cuidándonos y disfrutando cada bocado, ¿cierto?